Y bueno, para abordar con mayor precisión el tema de los salarios mínimos y de la reforma laboral, vamos a conversar ya que tenemos en la línea telefónica al doctor Manuel Fuentes Muñiz. Él es profesor en Derecho de la UAM, Azcapotzalco, y experto en temas laborales. Muy buenos días, gracias por concedernos parte de su tiempo, doctor, para poder platicar para las audiencias de Radio Educación. Sí, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, doctor. Bueno, el presidente López Obrador considera incrementar los salarios mínimos de forma gradual. ¿Le parece viable esta medida para poder hablar de un digno salario para las y los mexicanos? Bueno, sí, en realidad lo que nos encontramos es que el salario mínimo ha quedado atrasado hace muchos años y ha sido realmente uno de los elementos que ha anclado los salarios en el país. Actualmente el salario mínimo general de 102.68, que es la base de referencia actual en el salario mínimo general, ha representado una serie de retos en materia de salarios. Se va acercando la definición de lo que será el incremento de salarios y bueno, ya se habla de hasta 15-16% de incremento salarial que se pudiera dar 117, 120 pesos contra los 102.68 pesos. Obviamente, lo que nos estamos encontrando nosotros al interior de los centros de trabajo es que el promedio de los incrementos que se dan en los salarios contractuales va del 4% al 6% actualmente. Y un incremento del 16% en los salarios mínimos, lo que está ocurriendo es de que una buena parte de los salarios que se tiene en los trabajadores son salarios que están casi en el ras del salario mínimo. Es decir, quisiera explicarme, por ejemplo, algunos salarios pueden estar en alrededor de los 120 pesos, alrededor de 130, 140 pesos, y se llegan a incrementar y a veces los salarios contractuales están muy cercanos a lo que es el salario mínimo general. Entonces, obviamente ahí se incrementa el 5% en los contractuales y en los mínimos generales el 16%, y bueno, obviamente pues está habiendo una serie de presiones importantes al interior. Realmente el salario mínimo en realidad no se viene aplicando en el país, muy pocos lo perciben y en realidad los salarios promedios que se pueden estar dando en muchos centros de trabajo pueden estar alcanzando entre los 160 y 180 pesos diarios aproximadamente, que es una buena parte de trabajadores en ese sentido. Sí. Y desde luego que es importante que se pueda estar logrando incrementos en los salarios mínimos, pero que también puedan alcanzar a los otros salarios que perciben una mayoría de trabajadores y que finalmente no están concebidos en ese ámbito. Ahora, también vale la pena llevar a cabo una revisión de los salarios mínimos profesionales. Sí. Los salarios mínimos profesionales, una buena parte de ellos, actualmente son 59 oficios que están reconocidos en la tabla. Muchos de ellos ya no operan como, ya no operan en la realidad como oficios, y entonces habría que ver cuántos de esos oficios realmente sirven para que estén en esa tabla, y hay otros que de acuerdo a los avances de la modernidad y demás tendrían que estar protegidos y que podrían tener una cantidad superior a lo que establece la tabla. En vez de 102.68, a veces hay algunos trabajadores que ganan 120, 130, 140 pesos, como una manera de poder asegurar que no se les pague menos de lo que se establece en ese ámbito. Entonces, regresando a la pregunta de un incremento gradual, pues realmente la gradualidad debe de ser, obviamente, con un porcentajes que realmente puedan superar el nivel inflacionario. Habrá que recordar que la inflación ha venido reduciéndose y, dijéramos, comparando la que teníamos el año pasado, rebasaba el 5%, y actualmente en el mes de septiembre, de los datos que se tienen, es el 3%. Sí. Y se ha hablado en gobierno de que se estaría dispuesto a otorgar incrementos a los salarios mínimos al menos de hasta 3 puntos, ha llegado a decir el presidente de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos. Esto significaría que se incrementara un 6%, contra lo que se ha estado diciendo de que se está dispuesto a incrementar el salario mínimo general en un 15%. Entonces, sí, realmente
son temas que me parece que es importante que se puedan estar aclarando. Doctor, pero este rezago del salario mínimo en México, somos el país que menor salario mínimo recibe en comparación con otros países. Este rezago viene pues ya desde hace muchos años, y aunque se aumenta, que no es un aumento casi mínimo, no de todas maneras impacta en la economía mexicana, aumentan los precios de los productos básicos. ¿Cómo se podría realmente mejorar esto que bueno, estamos considerados como uno de los países con el salario mínimo más bajo? Bueno, es precisamente de los mitos que se ha estado pues planteando, porque curiosamente el incremento al último salario mínimo, que rondó en el 16%, en vez de traer una mayor inflación, le digo que por ahí de noviembre, diciembre teníamos la inflación más alta en el país, casi el 4.7%, hasta llegó a alcanzar el 5%. Ahora al mes de septiembre, a pesar de ese incremento que se otorgó del 16%, sí, ahorita la inflación está en el ámbito del 3%. A mí me parece que realmente el incremento al salario mínimo no debe de propiciar incrementos en los precios, porque en realidad el salario mínimo prácticamente no está operando en la industria. Entonces, realmente esa referencia que se pudiera otorgar sería benéfica, sobre todo para poder mejorar el poder adquisitivo de los trabajadores y pueda obviamente redundar en la industria. Yo lo que le quiero decir es de que curiosamente las organizaciones sindicales y grupos de trabajadores no son los que están demandando el incremento al salario mínimo, sino son los empresarios, que esa es la parte que más llama la atención, porque ellos están planteando que estarían dispuestos a otorgar un incremento entre el 15 y el 16%, es decir, en vez de 102.68 incrementarlo a 117 o hasta 120 pesos diarios. Y por otro lado está la demanda de sindicatos estadounidenses, en donde plantean que es importante que se incremente el salario mínimo. Entonces, llama la atención que hay dos factores importantes, el de los propios empresarios para poder mejorar el poder adquisitivo, y el de los sindicatos estadounidenses que están demandando también el incremento del salario mínimo general, pero no se escucha de parte de los trabajadores mexicanos o de las organizaciones sindicales que haya un incremento en los salarios mínimos de una manera significativa. Y esto llama la atención porque el reclamo en general de los trabajadores es de que pueda realmente haber mejores condiciones salariales, pero en el ámbito contractual, es decir, aquellos que tienen contratos colectivos de trabajo y que en muchas ocasiones se incrementan los salarios mínimos y hay a veces incrementos que solamente son del 2 o 3%, y entonces los salarios allí son muy pequeños. Y a mí me parece que debe de haber reformas laborales que puedan permitir que también tenga una redundancia en el resto de los salarios de los trabajadores. Bien, pues doctor Manuel Fuentes Muñiz, profesor en Derecho de la UAM Azcapotzalco, experto en estos temas laborales. Muchísimas gracias por su intervención esta mañana. Muy buenos días. Un gusto saludarlos. Buen día. Hasta luego.